Muy buenas y bienvenidos a Al Tanto, la tertulia semanal de The Objective, una semana en la que la situación de Venezuela sigue, como no, marcando la actualidad. Ya hemos dado buena cuenta de ello en Objetivo Directo y en este episodio de Al Tanto vamos a hablar del papel de José Luis Rodríguez Zapatero como mediador con Estados Unidos para llegar a una solución en Venezuela. Lo haremos con nuestra compañera Teresa Gómez, pero hay más cuestiones de la vida nacional, cuestiones nacionales que vamos a hablar también con ella, como esa exclusiva en la que nos cuenta el reparto de ingresos de la sauna de los suegros de Pedro Sánchez. También vamos a hablar de los pagos en efectivo, no en el PSOE, pero sí en los ministerios y de los viajes en Falcon, unos viajes a Dominicana de los que no sabemos nada. Son viajes fantasmaco. De ello vamos a hablar con nuestro compañero Enrique Morales. Pero, como no, no vamos a dejar de hablar de otra cuestión clave también en este inicio de año, como es el lío con las balizas. Ya saben, si no tenemos claro todavía qué baliza tener en nuestro coche, cuál es la correcta, a esto hay que añadirle más cuestiones, porque ojo con el fraude, con el posible fraude de grúas que no son legales, y ojo también con las empresas que están vendiendo, con algunas de esas empresas que están vendiendo estas balizas. Hablaremos de todo esto con nuestro compañero Pelayo Barro. Arrancamos ya. Pues vamos ya a hablar de una de las personas protagonistas de estos últimos días, después de Maduro y después de Trump, con su permiso, pero es que se ha hablado mucho estos días y se va a seguir hablando, me temo, del expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Vamos a contactar ya con nuestra compañera Teresa Gómez. Teresa, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Decía yo que, bueno, pues con el permiso, ¿no?, de Maduro y de Trump, obviamente, pero es que José Luis Rodríguez Zapatero vuelve a emerger como una figura, nunca ha desaparecido totalmente, y menos, pues bueno, en esta casa que venimos investigando ya desde hace mucho tiempo, pues cuestiones relacionadas a su actividad, pero claro, con esa detención de Maduro, pues todo ha tomado un primer plano y un protagonismo diferente. Contáis, tanto Ketty Garat como tú esta semana, una información muy relevante sobre esa participación de Zapatero, en este caso, en las negociaciones con Estados Unidos para buscar una transición en Venezuela, algo que lleva fraguándose, según contáis, pues cerca de medio año, 6 meses. Ujú. Sí, así es. A ver, hay que tener claro que aquí José Luis Rodríguez Zapatero eh, interviene en esas negociaciones, pero lo hace del lado chavista. No es que él sea un adalid de la lucha contra la corrupción y quiere instaurar la paz en el mundo y entonces hace de en eso negociador entre Trump y Maduro. No, no, ni muchísimo menos. Sino que durante los últimos 6 meses se han producido varias reuniones en 3 escenarios distintos: Caracas, Madrid y Doha, en Qatar. La mayor parte de ellas fueron en Qatar, con la realeza catarí, con representantes de la realeza catarí. Y los desarrollados aquí en Madrid ha estado presente José Luis Rodríguez Zapatero, pero Zapatero ha estado en el lado de los chavistas. Estaban negociando cómo podía ser una transición con Maduro, y él estaba negociando esa transición, pero estaba velando por los intereses de los chavistas. En esas negociaciones, por supuesto, Maduro estaba al tanto de esas negociaciones y sabía que se estaban produciendo. Estados Unidos le propuso un exilio y le propuso 3 lugares. Hay uno de ellos que ya lo ha confirmado el propio Marco Rubio, que es Turquía, pero a mí me dicen que también se ofreció Rusia, pero se desestimó de inmediato, y Qatar. Que Qatar sí que es verdad que no se deshizo esa idea, pero la que cobraba más peso sí que es cierto que era Turquía. Bueno, ¿por qué Zapatero tenía el interés de estar en esas negociaciones? Pues como bien digo, no porque quisiera instaurar la paz en el mundo, ni muchísimo menos, sino porque él quería saber quién iba a ser, quién iban a formar ese gobierno de transición, porque él conoce la información que hay en Venezuela de él. Entonces, él quería controlar qué personas iban a estar y poder así, en cierto modo, controlar parte de la información que hay en Venezuela de él. Y después, en un futuro, si Estados Unidos emprende acciones legales contra él, él también podía presentarse como: oye, que yo has ayudado en este proceso de negociación. Sí, les ha ayudado, pero como le ha ayudado Delcy, o como le ha ayudado otro militar, por ejemplo, chavista, que ahora va a tener un alto cargo en Venezuela, Rodríguez Torres, que es una persona
que es un militar, que vino a España de la mano del propio Zapatero y que también estaba presente en esas reuniones. Entonces, le ha ayudado como le han ayudado los chavistas, porque era una negociación. Claro. ¿Qué pasa? Que en las últimas semanas esas negociaciones se paralizaron porque Maduro no estaba de acuerdo en un exilio, ¿no? En un exilio dorado a ningún sitio. Él no se quería ir de Venezuela. Entonces dejaron de producirse esas reuniones y ahí es cuando Estados Unidos decide entrar por la fuerza y detener, por supuesto, con una orden judicial al propio Maduro. Es cierto que a mí me dicen fuentes de inteligencia que no se sospecha ni que Diosdado Cabello ni que Delcy le hayan traicionado, pero sí que sospechan de una persona dentro del gobierno que le haya podido traicionar, porque durante la hora y media previa a la entrada para la detención de Maduro, dejaron de funcionar los radar que tienen instaurados en Miraflores para poder detectar de ese modo pues bueno, pues a los americanos cuando llegaron. Sí, Teresa, ahora ya hemos recuperado esa comunicación. Decía Teresa que desde hace muchos años Zapatero ha sido una figura indispensable para el régimen de Venezuela, para el régimen y la dictadura de Maduro, blanqueándonos su figura por todos los países de Europa y dando un poco ese papel institucional de un expresidente del gobierno español, pues siempre en todos los procesos electorales y demás. Claro, hay mucha información, decías tú, de Zapatero en Venezuela, hay muchos intereses de Zapatero. Se ha especulado mucho sobre si Estados Unidos va o no a investigar a Zapatero o va o no a abrir diligencias a Zapatero en un futuro. Vosotros, en la información que firmáis que TTIP, comentáis que, bueno, que esto no se prevé que sea, al menos en un medio corto plazo. No, así es. A mí lo que me dicen fuentes de inteligencia es que o a Zapatero se le investiga aquí en España o si estamos esperando a que Estados Unidos venga a salvarnos, como ha podido hacer con Venezuela, pues que esperemos sentado, textualmente nos dijeron, porque no lo va a hacer por el momento, porque de hecho Estados Unidos desde hace muchos años ya tiene información de Zapatero y no han prendido nunca acciones contra él, bueno, porque no le interesa. Para ellos la caza mayor era Maduro y ahora mismo tienen a Maduro, ¿no? Entonces, nosotros, además de contar estas negociaciones, también lo que queríamos es, bueno, que los lectores se quitasen esa venda de los ojos y viesen que o nos ponemos las pilas aquí en España o Zapatero se va a ir de rositas. Y que se une esa información un poco a lo que publicó, creo recordar que fue Ketty a finales del año pasado, cuando saltó por los aires todo el tema de Plus Ultra, pues apuntando a que esto sería un poco una explosión de esta información controlada hasta cierto punto para intentar proteger o salvar al expresidente. La política nacional, como decimos, también sigue muy presente y seguimos muy activos también pues con lo que está ocurriendo aquí. Teresa, no sé si he vuelto a recuperar esa comunicación, que hoy parece que tenemos algunas dificultades técnicas. Sí me escuchas, ¿verdad, Teresa? Pues decía que, Sí, bueno, te que oigo. al final, además de Venezuela, en España siguen pasando muchas cosas relacionadas con este gobierno y publicas en exclusiva esta semana una cuestión clave sobre el tema de las saunas de la familia política del presidente del gobierno, del suegro de Pedro Sánchez. La familia de Gómez se llevaba el 50% de los ingresos de los menores que iban a sus saunas. Esto viene a colación de lo que ya te relató en su día, en exclusiva también el excomisario Villarejo, hablando pues precisamente, ¿no?, de esos menores en estas saunas del padre de Begoña Gómez. Sí, hemos tenido acceso a un informe confidencial que obra en el sumario del caso Villarejo y que por lo tanto lo tienen los agentes de asuntos internos. Es ese informe que, entre otra documentación, como las cintas grabadas en las propias saunas presuntamente del suegro de Pedro Sánchez, pues interesaban tanto a Sánchez y de hecho se le entregó una copia en la sede del Partido Socialista. Bueno, pues en esas notas que fueron elaboradas en el año 2014, porque ahora gran parte de esa información ya la conocemos 10 años más tarde, Sí. 12 años más tarde, pero en el año 2014
nadie conocía los negocios, los turbios negocios del suegro de Pedro Sánchez. Y en esa nota, que fue elaborada en noviembre de 2014, fue una nota informativa elaborada por la policía y por los agentes de policías, entre ellas el propio comisario José Manuel Villarejo, pero según redacta la nota, habían intervenido varios agentes de asuntos internos a la hora de captar información a través de informantes de la propia policía. Entonces, ya en el año 2014 se hablaba de esos negocios del suegro de Pedro Sánchez. Obviamente, la opinión pública no sabía esa información, pero siempre que llega al poder, a la Secretaría General de un partido que va a gobernar en algún momento, como es el Partido Socialista o el Partido Popular, que son dos partidos que durante la historia de la democracia pues, han ido alternando y han gobernado, pues es imprescindible por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado poder investigar a la persona que va a estar al frente, ¿no? Entonces, en esa investigación se detalla perfectamente las saunas del suegro, que como bien digo, ahora ya lo conocemos, pero en aquel momento era totalmente desconocido. No solamente relata a la perfección a través de qué sociedades se realizaban los pagos, cómo se hacían, cuál era el mecanismo, sino que a nosotros lo que nos ha llamado la atención es que bueno, pues cuenta efectivamente cómo se prostituían a menores marroquíes, presuntamente, y marroquíes y brasileños, y se les obligaba a estas personas a dar el 50% bueno, de los fondos que habían obtenido por acostarse con sus clientes. Además de hablar, por supuesto, también de esas cintas que se grababan dentro de las saunas a determinados políticos que, como digo, 12 años después, ahora ya lo hemos conocido y también se ha podido leer en exclusiva en The Jefty, pero bueno, hace 12 años era totalmente desconocido y el dato nuevo ahora era que se lucraban con ese negocio y les pedían el 50% bueno, del dinero recaudado, que eso pues tiene un nombre, ¿no? Y es proxenetismo. Totalmente. Y en esa nota también, pues, es llamativo que habla de la falta de escrúpulos, ¿no? Del presidente del ahora presidente del gobierno para Sí, precisamente. a mí me sorprende mucho porque hace una serie de descripción que ahora Con bueno, pues más sentido, coinciden sí. muchísimas personas, sí, con esas definiciones, ¿no? Pero hace 12 años nadie sabía quién era Sánchez ni cómo era, ¿no? Entonces, entre sus fuentes, no solamente contaba, pues, por ejemplo, con trabajadores de la sauna, sino que también cuenta con propias fuentes del Partido Socialista. Teresa, como siempre, compañera, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias, un Un beso abrazo. enorme. Chao. Enrique Morales, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Rocío. Y feliz año, que yo creo que todavía no habías pasado por aquí. Hemos tenido solo un episodio, aunque ya vaya avanzando el año, Eso pero es. hay que I- seguir felicitando, no sé hasta cuándo. igualmente, pues yo, la gente que no he visto, la felicito Seguimos, ya todavía. hasta la semana que viene, Eso ya la es. semana que viene no podemos decirlo. Enrique, vamos a hablar de varias cuestiones que has publicado esta semana muy interesantes, entre ellas, pues una cuestión que estuvo de marcada relevancia informativa durante los últimos meses del año pasado, todo a colación de los pagos en efectivo que se hacían supuestamente en el Partido Socialista, esos pagos entre Ábalos, bueno, toda la cúpula que básicamente quedó retratada en muchas de las informaciones y también en los informes de la UCO, pero vamos a dar un paso más a esos pagos en efectivo que se hacían y que el propio Partido Socialista llegó a admitir. Se seguían haciendo esos pagos en efectivo en la formación, pero es que, según cuentas, el Gobierno también admite que se hacen pago en efectivo que se han hecho hasta hace relativamente poco tiempo en los ministerios por un sistema antiguo, unas normas antiguas. Cuéntanos. No, efectivamente, se continúan haciendo los pagos estos. Lo que pasa es que el gobierno ha dado una información un poco limitada, ¿no? Por una parte, bueno, habla del Ministerio de Transporte, que es uno de los que está en el foco, ha programado varios años y habla solamente de una caja, la central, pero admite que hay muchas más cajas. Es decir, si tenemos en cuenta que la caja central del Ministerio de Transporte distribuyó 400.000 euros en apenas 5 años, y que fue fundamentalmente en 2021
un año en el que estuvo la mitad de tiempo Ábalos y la otra mitad el ministro Puente, pues bueno, es significativo, ¿no? Imaginemos que allí en el ministerio puede haber otras 8 o 10 cajas, ¿no? Dependiendo de Son patrón. cajas paralelas al margen de la contabilidad, digamos, La- oficial o sí registrada de una manera a través de transferencias, como se deberían hacer esos pagos y que se hace en efectivo. Todo esto es una respuesta que ha dado el propio gobierno a una Sí, pregunta de Vox, ¿no? Formulada por Vox. eso es. Vox ha preguntado sobre esta cuestión. El gobierno, pues bueno, dentro de lo que cabe, ha intentado responder todo lo que le han preguntado, pero ya digo, hay ciertas limitaciones. Y el problema no, a ver, el problema del pago en efectivo, si se hiciese bien, hubiese transparencia, está bien, ¿no? Pero evidentemente cuando se está cuestionando es porque no hay transparencia. Es una forma digamos, en la que se pierde la trazabilidad del dinero. Es decir, tú pides una serie de 200 euros para una comida con alguien y tal, pues ahí ya, ¿sabes? Ahí perdemos el destino de ese dinero. Si te lo dan, pues no sabes si luego lo reembolsan, cómo lo reembolsan, aquí es lo Claro, al final todo es como lleves la contabilidad y lo bien registrado o no que lleves todo. Es verdad que hace muchos años pues todo se hacía en efectivo, obviamente, y lo que pasa es que las propias normas del gobierno, inclusive de este último ejecutivo, llevaron a esos pagos en efectivo a limitarlos, a hacer una limitación. Entonces, claro, llama la atención que sean los propios ministerios los que siguen utilizando este tipo de cajas paralelas para utilizar determinados pagos. ¿Quiénes hacían cargo, quiénes hacen uso de esos pagos? Pues son efectivamente gente con cierta responsabilidad, ¿no? Directivos, altos cargos, asesores, ¿no? También aquí hay un problema, ¿no? Si pides, por ejemplo, un dinero en efectivo por anticipado, es decir, oye, voy a quedar con no sé qué, pues a lo mejor te dan Para una dinero, comida, a lo claro, y mejor. luego ¿qué haces? ¿Lo devuelves? ¿Cómo se sabe que lo has devuelto? Claro. ¿Sabes? El problema ahí es que se pierde el trazado del dinero. Y que son 400.000 euros, es lo que ha aportado el gobierno con respecto, esto está limitado al Ministerio de Transportes Y a una sola caja. y a una sola caja. Pero claro, saquen ustedes las propias Claro. conclusiones con si esto se repite en el resto de ministerios. El ministro Puente ha reconocido que sí, que así que se hace y tal, y que no es estético, efectivamente, no es estético. Pero si no es estético, pues algo habría que hacer para evitar esa imagen, ¿no? Claro, sobre todo para en un momento en el que está esos pagos en efectivo están en el punto de mira y sobre todo con todo lo que ha ocurrido y todo lo que sabemos ya de esa contabilidad que tenía José Luis Ábalos, de esos movimientos de dinero en efectivo bastante cuestionables, esos fajos, los sobres, toda esa forma de llamar al dinero que hemos visto todos estos meses, pues claro, deja muchas dudas que el propio gobierno reconozca que hay unas cajas paralelas, pero al menos reconoce la existencia de una en la que se ha estado pagando en efectivo en un periodo de unos 4 años, ¿no? Sí, 400.000 euros. así es. ¿Para qué pagos Pues sería esto? yo, ¿Comidas, claro, yo viajes? entiendo que serían pagos para comidas, para viajes, para compromisos o para, no sé, alguna cosa, digamos, personal o relacionada con el trabajo, espero, ¿sabes? Entonces, Claro. pues me imagino pues que es eso, fundamentalmente serían dietas o viajes o pernoctaciones. Seguiremos hablando de este tema porque, claro, me malicia pensar que ahora que ya se ha reconocido y se ha hablado de esta caja en este ministerio, pues tendremos que seguir rascando y ver qué se hace en el resto de ministerios. Por ejemplo, sí, hay más ministerios. Hemos hablado también con funcionarios de diferentes ministerios y sí, dicen que sí, que efectivamente existen es una caja. Digamos, es un método muy cómodo, pero muy poco verificable. Claro, a ver, es algo que hacíamos todos Sí, nosotros en la empresa antes de privada se hace y en la siempre. empresa privada, pero es verdad que, sobre todo que es también un poco esa doble vara de medir, ¿no? Que siempre criticamos a nuestros políticos que nos dicen y hacen normas para no hacer pagos en efectivos en Eso efectivo y es. tener el control del dinero, pero luego son ellos mismos los que actúan así. Claro, Al final un poco es esto lo que estamos viendo. así es, Rocío. Veremos, Enrique, si hay más. Hay Seguro novedades, que seguramente hay que novedades en los próximos meses y hay más investigación por parte de nuestros compañeros con respecto a las cajas paralelas, pero es que hay más cuestiones que ha estado investigando nuestro compañero que ya ha hablado de este tema en varias ocasiones durante pues, los años anteriores, pero que ahora toman una especial relevancia por todo lo que ha ocurrido en Venezuela y son esos viajes en Falcon
Falcon a otro país, a Dominicana. Esos viajes que muchos de ellos son fantasma y que, bueno, pues toman especial relevancia por todo lo que estamos viendo de qué hay detrás, ¿no? El 43% de los vuelos del Falcon, del avión, ¿no?, particular español, son directamente a Dominicana y no tienen Eso, ninguna verificación. ninguna verificación ni ninguna utilidad. Ningún Son cometido, fantasmas, ningún cometido. Vemos que los Falcons se utilizan para el traslados, pues, de emergencia, ¿no? Por ejemplo, hay una catástrofe fuera de España o por asuntos militares o diplomáticos o simplemente oficiales, ¿no? Una visita de un ministro a Bruselas, pues eso, el ministro va en Falcon y no pasa nada, ¿no? Pero ahí sí se puede verificar que ha ido el determinado ministro o ministra Viajes a de ir, Reyes. claro, o viajes de los reyes, a cumbres y todo eso, ¿no? Pero claro, sorprende que haya muchos viajes en el que no es posible verificar quién va porque no hay un asunto concreto en ese momento, en ese sitio. Y sorprende Dominicana especialmente porque siempre ha estado en el punto de mira, digamos, dentro de determinadas tramas. Es un país muy fácil, muy cercano a España. Y bueno, resulta curioso además que estos vuelos de Falcon van a sitios un poco, digamos, remotos, no van justo al centro de tal, y que sus estancias pierden la trazabilidad rápidamente. Entonces, un repostaje, que puede ser la excusa más fácil, pues puede durar 2 horas. Una escala, ¿no? Claro, para hacer una escala, para más tal, puede durar 2 horas, ¿no? Pero ahí se pierden aviones durante 3 días, 4 días, ¿no? Y además son sitios muy especiales, ¿no? Boca Chica, la Romana, ¿no? Que ahí se concentra buena parte de, por ejemplo, estamos hablando de Venezuela, Plus Ultra, pues muchos de los directivos vinculados a Plus Ultra, digamos, hicieron allí un imperio inmobiliario, invirtieron en bienes, inmuebles y tal. No estamos apuntando a nadie, ni sabemos nada, ¿no? Pero que estos viajes sin justificación a República Dominicana, bueno, en algún momento tendrán que justificarse, ¿no? Solo decimos eso, que es llamativo, tantos viajes fantasma, viajes con aviones oficiales, con aviones que pagamos todos los españoles de nuestros impuestos y que nadie nos dice para qué son esos viajes, cuál es el fin último de esos viajes. Hablabas de la Romana, es que los traslados se concentran en aeropuertos como este de la Romana, que es la provincia elegida, como decía Enrique, por los empresarios vinculados a Plus Ultra. Ya saben ustedes que esta es la compañía venezolana que fue rescatada de aquella manera por el gobierno español sin mucha justificación en plena pandemia y que ahora ha saltado todo por los aires a final de año y se está investigando pues todo lo que ocurrió en ese rescate millonario que también se pagó con el dinero público, dinero de Europa, dinero al final de los impuestos de todos nosotros y al final es lo que hablábamos también en el caso anterior, es esa trazabilidad, tanto el dinero como de los vuelos. Ahí la coincidencia es la falta de transparencia, es El decir, dinero público, todo. cosas mal hechas con dinero público y que no somos capaces de saber quién lo ha utilizado, para qué se ha utilizado y si se ha utilizado bien. Entonces, es el problema, es la coincidencia entre los dos asuntos, Rocío. Por ir a volumen, Enrique, tú cuentas que un total de 31 vuelos en aeronaves Falcon del Estado con destino a República Dominicana generaron 60 trayectos, hablamos de ida y vuelta, y que carecen de información pública sobre, pues eso, objetivo institucional, militar, el fin, ¿no? ¿Para qué fueron esos viajes? Hablamos de un periodo desde... Sí, bueno, es a partir de una página que se llama Falcon Despega y ellos empiezan a hacer el seguimiento a partir de marzo de 2021. Es decir, que bueno, no es tan lejos, ¿no? Es que en 4 años, pues esos 30 vuelos, pues eso, calcula por año, pues bueno, no uno cada mes, pero casi. Uno de los episodios, relatas tú en tu crónica, más significativos se produjo a finales de marzo del 23, cuando los datos reflejan que hay más movimiento y llegadas de aeronaves oficiales, pero procedentes de Azores y que no registran después ninguna salida. Claro, porque vamos a ver, Azores y República Dominicana es cierto, los Falcon no tienen una resistencia de vuelo como un gran avión, ¿no? Claro. Entonces, Azores se elige como centro de repostaje cuando vas a Hispanoamérica, ¿no? A Latinoamérica. Pero claro, no tiene sentido que vayas a Azores y luego pares en República Dominicana nuevamente para repostar y que luego te vayas a El Salvador, que está al lado. Claro. Al Salvador. No tiene No mucho tiene sentido. mucho sentido, ¿no? Y este vuelo es curioso porque además, mira, estamos hablando 3 meses antes de las elecciones generales y municipales de julio de 2023 y vemos eso, que ese avión llega al aeropuerto de La Romana precisamente
y se pierde durante un tiempo y luego vuelve a aparecer a los 4 días. Es decir, su seguimiento, ¿no? Eso está por, digamos, por órdenes de vuelo y todo esto, y aparece su seguimiento 4 días después. Hombre, no sabemos si realmente hubo una persona o varias personas que estuvieron allí 4 días, pero 4 días se pueden hacer muchas cosas en un país, ¿eh? Y también hay una persona que, bueno, pues llama la atención, ¿no? Y de la que venimos hablando todos estos días y que está de rabiosa actualidad, que se dice que es José Luis Rodríguez Zapatero, que también ha tenido muchos vínculos recientemente, ¿no? En este periodo, coincidiendo también con esto que estamos hablando, con este lugar. Claro, hay que darse cuenta de una cosa que yo creo que es importante. Es decir, los vuelos en el Falcon, en los aviones oficiales del Grupo 45, pues están destinados para la Casa Real, para el gobierno, para asuntos militares concretos, básicamente para eso, ¿no? Pero también pueden ser utilizados por expresidentes del gobierno. Es decir, si decide mañana José María Aznar y justifica un vuelo a no sé dónde, podría utilizarlo. También puede José Luis Rodríguez Zapatero. Y Claro. mañana Digital le pide permiso y dice, oye, yo necesito un Falcon para determinada cuestión. Y no hay más nada más tal. Otra cosa es que no se sepa que lo ha Pero utilizado. tendría, claro, tendría que quedar registrado, en Debería, cualquier caso, debería si es el caso. Sí, debería. Sí, es el caso. Claro. Enrique, hay muchas incógnitas que seguramente vamos resolviendo los próximos meses porque al final lo que nos demuestran estos últimos 4 años es que poco a poco y con investigación y trabajo periodístico, la verdad siempre acaba saliendo. Claro, Rocío, hay muchas, muchas partes oscuras y esas son las que intentamos nosotros pues dar un poquito de luz. Saca a la luz. Gracias, Enrique, como siempre. Pues al margen de la política, como no, vamos a hablar de las balizas, del lío con las balizas, porque si no tenemos claro muy bien cuál tenemos que comprar para llevar en nuestro coche, pues ojo con esto, porque ojo con los fraudes y ojo con las empresas que están vendiendo esas balizas y las empresas a las que el gobierno está comprando esas balizas, porque esto empieza ya a tener un tufillo un poco extraño y en The Objective se está investigando, como no podía ser de otra manera. Pelayo Barro, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Decía yo al principio, ojo con este lío de las balizas, porque aparte del caos de ese buena no está permitida por la DGT, es que hay muchas cuestiones que hay que tener en mente. Como en primer lugar, una de las cuestiones que has publicado estos días es que la propia Guardia Civil está alertando de posibles fraudes, de grúas fraudulentas, también se alerta de posibles situaciones de robo, o cuéntanos. Pues sí, porque una de los detalles, de las peculiaridades que tienen estas balizas es precisamente que cualquiera puede conectarse a internet y ver un mapa en tiempo real de dónde están los aproximadamente 200, 300 conductores que suelen estar en problemas en un mismo momento, ¿no? Hay unas 300 balizas encendidas, más o menos de media. Yo cuando lo he consultado es aproximadamente esa cifra, a nivel nacional, por toda España. Es decir, tú puedes saber si a las afueras, a 2 kilómetros de Burgo de Osma, pues hay una persona a la que le ha dejado tirado el coche o demás. Claro, es información que es muy útil para la DGT, para la Guardia Civil, para servicios de asistencia tipo grúas y demás, pero también para los dueños del lo ajeno, los estafadores, para los malos, ¿no? Los malos siempre van a veces un paso por delante, ¿no? En este caso parece que hasta van dos, porque ya han aparecido mapas que, bueno, tú puedes consultarlos y saber en qué momento se encendió la baliza, cuál es la localización exacta, con decenas de metros de diferencia y demás. La Guardia Civil, por ejemplo, alerta. Hablábamos con la Guardia Civil y nos decía que mucho cuidado de cara a las próximas vacaciones, porque el fenómeno de las grúas pirata se va a disparar. ¿Y qué son estas grúas pirata? Habrá gente que nos escuche que las haya sufrido. Bueno, pues es gente que tiene una grúa y muy pocos escrúpulos, y entonces se sitúa, por ejemplo, en la autovía A6, en un punto de esa autovía, y se dedica a escuchar radios de onda corta, se dedica a comprobar redes sociales y a ver dónde puede haber un conductor en problemas, ¿no? Entonces, su misión es que en cuanto salte la alarma, diga, hay una persona que necesita una grúa en tal sitio. Llegar antes que la grúa de su seguro, hacerse pasar por la grúa de su seguro y luego facturarle, una vez en un taller, facturarle un servicio que
que el conductor no había solicitado, Claro. pero al que sí había accedido en un momento de necesidad, ¿no? Bueno, pues ahora con este mapa lo tienen facilísimo las grúas, y la propia Guardia Civil dice que este tipo de problemas se va a disparar. Esto la DGT lo ha previsto. Hablábamos, me acuerdo, en la primera edición de este Al Tanto, pues precisamente de eso. Tú anticipabas. Cuidado, que creo que este año vamos a ver en los tribunales las primeras situaciones, precisamente, o juicios o denuncias, demandas por este tipo de cosas de las balizas. Pero la DGT no ha previsto todos estos problemas. Bueno, la DGT va, yo creo que poco a poco, cada día a día, encontrándose con nuevas situaciones con las balizas, ¿no? También han aparecido casos de eso, de balizas que se han activado y de repente están activadas en bares de copas. Por ejemplo, bueno, pues cosas lógicas que iban a pasar, ¿no? O gente que intenta encender y apagar la baliza cambiando de posición, de forma que en ese mapa que decimos que figuran todas las balizas, bueno, pues aparezca un mensaje o aparezca un dibujo. Podemos imaginarnos de los dibujos que suele hacer la gente en este tipo de situaciones, La ¿no? gente O que que tiene mucho intenta tiempo hacer, libre, hay que decirlo, efectivamente, porque, madre mía. porque hay que recordar que es un país donde muchas veces hay mucho tiempo libre. Sí, por decirlo así, Sí, suavemente. sí. Pero bueno, a ver, esto es una cuestión seria. Es verdad que la DGT ya ha dicho que de momento no va a multar si no se tiene la baliza en el coche. Sí que si tienes un accidente, una situación de emergencia y no la tienes activada, ojo, o sea, que tenerlas las tenemos que tener. Lo que pasa es que tampoco está muy claro cuál debemos tener. A todo esto, Correos, entra el papel de Correos. Correos que ha favorecido a una empresa fantasma. Cuéntanos, Pelayo, ¿esto cómo es? Bueno, pues a modo de introducción, lo que nos estamos un poco dedicando, yo y otros compañeros, es a revisar, bueno, pues toda esa lista de empresas que están vendiendo las balizas, porque hay que recordar que, bueno, pues con el tema de las mascarillas, esta ingente cantidad de compras, pues se convirtió al final en un agujero para la picaresca, ¿no? Y para la estafa y para los pocos escrúpulos en una situación así. Bueno, pues hay que recordar que en España hay 34 millones de coches que necesitan cada uno una baliza. Su precio medio son unos 30-40 euros. Podemos hacernos una idea Del negocio. del negocio y del escenario que se ha abierto para muchas de estas empresas, ¿no? Contamos, por ejemplo, la existencia de una empresa que bueno, ha sido beneficiada por Correos porque vendía en su red de 2.000 oficinas de Correos, vendían esta baliza en concreto. Grandisor International, que es como se llama esta empresa, tiene capital chino, tiene una persona al frente, una mujer española, que la hemos intentado localizar, no aparece en ningún sitio, da muestras de haber experimentado un borrado de su huella digital. Es decir, esto es lo que cuando se quiere que una persona desaparezca de la red y sea irrastreable, pues se aplica este tipo de técnicas, ¿no? Y desaparece su nombre, no hay forma de encontrarle más que en el registro mercantil vinculada a esa sociedad, ¿no? Bueno, pues esta empresa sin empleados, con una sede en un piso en una zona residencial de Madrid donde no hay absolutamente nada más. Bueno, pues esta empresa ha pasado de deber 400.000 euros a encontrarse en una situación en la que Correos está vendiendo un producto estrella que necesitan millones de españoles, ¿no? Veremos si esto Tufo es tiene, Tufo tiene y efectivamente. parecer parece, ya Claro. veremos lo que ocurre, pero parecer parece lo que has dicho tú, lo que ha ocurrido en otras ocasiones. Porque todo parece que nos encamina a lo que en un futuro podríamos llamar caso balizas, ¿no? Porque ya hemos visto el caso mascarillas, hemos visto... Bueno, pues se cumplen milimétricamente muchos de los condicionantes que se dieron en la pandemia con los suministradores de material Y sanitario. es esta firma fantasma la que, bueno, pues también cuentas renovables, mascarillas y ahora balizas, la que se ha ido sumando, ¿no? A estas cuestiones. Es otra empresa diferente. Es otra Como empresa, puedes ver, fíjate. O van, sea, para van que vean saliendo ustedes, van saliendo y seguirán saliendo. y seguirán saliendo. y En seguirán esta saliendo. ocasión hablas de una empresa con sede en Valencia. Es sede en Valencia, en Paterna, efectivamente. Es Oversun Energy, es una empresa que se funda en junio de 2018, unos días, casualmente, unos días más tarde de que Pedro Sánchez llegue al poder en esa moción de censura. Y bueno, pues en un principio se dedica a la consultoría en energías renovables y a la instalación y una serie Solar. de paneles solares. No instalan paneles solares, sino que ellos, bueno, pues como asesoran, es como
un poco una empresa que tiene pinta de cazasubvenciones. Cazasubvenciones en un momento muy concreto, que es cuando en junio de 2018 se levanta un poco el veto que tenía el gobierno del Partido Popular a las energías renovables, ¿no? Y empieza a vislumbrarse que va a ser un campo de acción, el negociete, en 2018, energías renovables. Bueno, esta empresa cambia en 2020 de objeto social y pasa a vender material sanitario. El negociete. El negociete de 2020, la pandemia, COVID y demás. Bueno, pues en 2024 ya... No me lo digas, experto en balizas. Empieza a vender balizas, efectivamente. Entonces tenemos el trío de los 3 negocietes de los 7 años del gobierno del Partido Socialista. Y bueno, pues podemos comprobar que esta empresa, también sin empleados, empresa vinculada también a China y a fabricantes chinos, pues está alcanzando cifras millonarias de ventas. También a través de correos. Anda. Entonces, Qué bueno, casualidad. pues, Otra de esas casualidades que estamos viendo. Sí, son pequeñas casualidades y bueno, pues nosotros vamos poquito a poco dejándolas por escrito porque seguramente en alguna de ellas, alguno de esos nombres nos sonará dentro de unos años de manera bastante más intensa. Cuando se empieza a investigar, por otro lado, sí hay algo que investigar, pero desde luego juzguen ustedes mismos. Experto en energías renovables, experto en productos sanitarios en plena pandemia histórica que había vivido este país y todo el mundo, y ahora expertos en balizas, que claro, los precios, hablamos eso, de 30 a 40 euros, no es tontería. Además, según comenta, se está dando el caso, la paradoja de que algunas empresas están cambiando de nombre, que son la misma empresa pero venden baliza cambiando pues simplemente la marca. Se están dando muchas cuestiones que apuntan a que dentro de unos años esto va a traer cola. Yo recomendaría a nuestros lectores que estén muy atentos en los próximos días porque vamos a ir revelando bastantes más casos. También de empresas que hicieron su agosto con las mascarillas y ahora están haciendo su agosto con las balizas, ¿no? Y todas con ese mismo modus operandi y ese mismo perfil de empresas prácticamente fantasmas, con gente detrás que no sabemos muy bien quién es, pero que, bueno, quién sabe si hay algún José Luis Ábalos en la sombra o algún nuevo Aldama por detrás, que sabremos en años venideros. Así que ustedes, si han comprado la baliza, ya saben, miren la marca, miren las empresas que hemos publicado estos días, que ha publicado nuestro compañero en The Objective, o si va a comprar la baliza y todavía no la tiene, pues la verdad que la recomendación es así que no se la podemos hacer porque tampoco lo tenemos muy claro. Así que, claro, eso, el tema ya es la DGT, la que recomiende la DGT, pero lo que estamos diciendo es que la DGT ha abierto la mano a muchas de esas empresas que, cuidado y ojo, ya veremos en unos meses qué ocurre. Pelayo, como siempre, muchas gracias. Gracias. Y gracias también a todos ustedes. Ya saben, pueden escucharnos y encontrarnos en todas nuestras redes sociales, también en www.theobjective.com y, como no, en su plataforma favorita de podcast. Un abrazo.